vamos a tocar un tema de estos que en oncología cada día van cambiando nuestra práctica clínica y afortunadamente nos permiten mejorar las condiciones y los pronósticos en tratamientos y cosas para nuestros pacientes. Adelante. Esta es la agenda que vamos a llevar. Vamos a hablar de algunos datos de cáncer de colon y recto. Vamos a definir específicamente qué es inestabilidad microsatelital, que aunque es un término que se ha usado durante mucho tiempo, pues es importante tenerlo puntual. De la misma forma vamos a hablar de las implicaciones de este hallazgo en el cáncer de colon. Y por último, vamos a hablar de qué evidencia tenemos en este momento para el tratamiento de cáncer de colon con inestabilidad microsatelital. Entonces, comencemos. Esta es una foto de hace más o menos 2 años, pertenece a los datos de la cuenta de alto costo, que quizás es el más actualizado, y es para hacer una referencia de lo que tenemos en Colombia. Acá, como ustedes ven arriba, tenemos una incidencia de más o menos 3.170 pacientes nuevos al año, pero con una prevalencia de casi 20.000 pacientes al año. La edad de diagnóstico oscila entre los 60 a 65 años. Como ustedes ven, es el tercer tipo de cáncer más frecuente en Colombia, y si uno agrupa ambos géneros, o sea, hombres y mujeres, pues es el primero que se va a encontrar. ¿Qué sabemos del futuro? Actualmente, estos son datos, digamos, actualizados para Suramérica. Ustedes ven ahí arriba los países que estamos haciendo para al año 2020. Asumimos más o menos unos 66.000 pacientes activos, pero que es una tasa de progresión, o sea, aumento en el número de diagnósticos, obviamente asociado a pues, los factores, las prevalencias, de casi un 72%, y nos dice Globocan que para 2040 casi un aumento en el 72.6% de los casos. Básicamente, la gráfica que ven en la parte inferior al lado izquierdo de sus pantallas, ahí están los datos específicamente para Colombia. Ellos tienen discriminados en 2 grupos. La primera parte es para colon y la segunda parte para recto. Se calcula que para este momento debemos tener una incidencia de 9.000, que, digamos, comparado con los datos que les mostré anteriormente, hablaríamos de una disminución en el reporte casi un 50%, que sabemos es posible, pero lo que es alarmante es que con el tiempo también mantenemos esta misma tasa de crecimiento en la incidencia del cáncer de colon, hasta unos 14.000 casos esperados para 2040 o unos 5.000 de cáncer de recto. Entonces, es una enfermedad que probablemente se mantendrá en el tercer lugar de acá adelante, a pesar pues, de las intervenciones que tengamos. Esperemos que se voltee un poco la tasa de pacientes que son diagnosticados en estadios tardíos y que esto sea pacientes que podamos diagnosticar de manera temprana y con intención curativa. Así como el número de pacientes ha ido aumentando, el cáncer de colon ha pasado de ser una sola enfermedad. Actualmente, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de colon, no enmarcamos, digamos, al paciente inmediatamente en un tratamiento y en un pronóstico, sino se deben realizar una serie de estudios que están ahí documentados hacia el lado izquierdo para poder escoger de alguna manera más precisa una terapia. Al mismo tiempo, esto nos puede permitir algo más de efectividad y sin duda manejos en eventos adversos, que es lo que queremos. Esto quizás es lo que hacemos hoy en la práctica clínica habitual, la mayoría de ellos, al menos los 5 primeros ítems, que es evaluar todo el panel del CARRAS, un NRAS extendido, pruebas moleculares para BRAF. Estos 3 son una sola, digamos, una prueba molecular que se hace en bloque. Sabemos que hay implicaciones para ER2, bien sea en amplificación o en mutaciones. Está el tema que vamos a discutir el día de hoy, que es inestabilidad microsatelital. Tenemos, aunque una baja incidencia, pero pues opciones terapéuticas con el gen de fusión del NTRK. Y por último, en proceso, cada vez con más información acerca del impacto que puede tener la cantidad de mutaciones, pues que lo mencionamos acá como el TMB, en pacientes que no tienen inestabilidad microsatelital
o tienen un sistema de reparación, pues digamos que es eficiente. A mano derecha, una subclasificación aún más específica, creo que acá ya estamos en un área más lejos de la práctica clínica, pero esta es una diapositiva mostrada en el ESMO gastrointestinal del año pasado, donde si tomamos los tumores de cáncer de colon y recto que puedan tener un potencial de respuesta a inmunoterapia, los pueden dividir en dos con evidencia en este momento, que son los que tienen mutaciones en POL o los que tienen inestabilidad microsatelital alta. Desafortunadamente, entre estos dos, solo vamos a tener más o menos entre un 5 a un 6%. Las otras combinaciones, pues el cáncer de colon al menos sin una mutación accionable relacionada directamente con la inmunoterapia es una opción. Y un área que está en desarrollo, todavía no tenemos unos datos concluyentes, es la carga mutacional, el número de mutaciones por megabase, si realmente va a tener un impacto en estos tumores que no pertenecen al grupo de inestabilidad microsatelital. Para comenzar, hablemos que la inestabilidad microsatelital, ¿qué significa? Y pues homogenizando la terminología. Primero, esto no es nuevo. Cuando uno va y mira los artículos publicados de inestabilidad microsatelital, la parte básica, o sea, la biología, su descripción y su impacto, viene desde principios de los 90. Acá ustedes ven que fueron descritos más o menos hacia el 93. Se comienzan a identificar las proteínas que hacen parte de algo que se llama el complejo de reparación, ya lo hablaremos un poquitico más profundo más adelante, y se comienzan a describir cada una de las proteínas, principalmente son 4, MLH1, MSH2, MSH6. Y ustedes ven que a través del tiempo de los primeros 10 años, pues simplemente vamos recopilando esta información biológica y durante el siguiente decenio, o sea, de 2000 a 2010, ya se identifican estos marcadores como diferenciales en el comportamiento y aplicables a la biología tumoral. Por definición, la inestabilidad microsatelital es una condición genética, o sea, yo lo describo como que es un comportamiento específico del tumor, así se le explica a los pacientes, les da unas características especiales, y esta condición genética es consecuencia de defectos de las proteínas de un complejo que se llama de reparación de errores de apareamiento. En la literatura vamos a encontrarlo pues como MMR, que hace parte pues, del inglés de Mismatch Repair. Son las 4 proteínas que les mencioné, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Estas son las 4 proteínas principales. No son las únicas, o sea, existe un MSH3, pero bueno, realmente cada una de estas proteínas tiene su gen del mismo nombre y ahí ustedes ven de dónde pues dependen del MUT-L homólogo 1, bueno, están nombradas. Básicamente lo que se va a encargar este sistema de reparación es de saber que las bases, las purinas y las pirimidinas en el ADN estén apareadas, por llamarlo de alguna forma, de la manera correcta. Sabemos que es una pirimidina con una purina, usualmente A con T y G con C. Adenina con... El grupo europeo de oncología, pues que está agrupado en ESMO, nos da unas guías muy claras, están publicadas desde 2019 respecto a las definiciones y la forma en que se pueden, digamos, documentar o diagnosticar o reconocer la inestabilidad microsatelital en los pacientes. Para iniciar, nos hace una descripción de qué son los microsatélites. Los microsatélites son regiones específicas del genoma que son repeticiones de nucleótidos. Son repeticiones cortas, entre 1 a 6 nucleótidos, pero digamos que se mantienen constantes cuando se revisa el ADN del tumor y el ADN del paciente. ¿Qué es la particularidad? Que estas repeticiones de nucleótidos realmente son muy susceptibles, ellos describen hasta 100 veces más susceptible, de generar un error en la transcripción, que bien puede ser una inserción o una deleción, generando errores de apareamiento. Entonces, pues, en su perfección, el ciclo celular va a tener un complejo que se encarga de evaluar
que no existan estos errores de apareamiento, y a ese es el complejo proteico que nos vamos a referir a continuación. Como mecanismos de reparación del ADN no hay uno solo, hay varios, y como ustedes lo ven en la gráfica, depende, o sea, el grado de, llamámoslo así, de puntualidad, o son tan específicos, especificidad es la mejor palabra, cada diferente mutación puede tener un sistema de control y reparación. Nos vamos a centrar en el que es el MMR, como se los mencioné, específicamente en la reparación de apareamientos. ¿Esto en qué se traduce? Quizás acá está todo el curso de lo que puede pasar en la primera parte de la gráfica. Ustedes ven acá, está que si el sistema de reparación funciona bien, probablemente cuando haya un trastorno, va a llegar el sistema, corrige el apareamiento, o sea, que correspondan las bases, y esto va a hacer al final que la síntesis proteica sea normal. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un problema, o sea, deficiencia en este sistema de reparación, probablemente vamos a tener, como les mencioné, inserciones o deleciones en diferentes puntos donde se encuentran estos microsatélites que finalmente van a llevar a una lectura de un RNA que es equivocada. Algunas de ellas codificarán, otras no codificarán, pero al final esto va a terminar en unas proteínas que se van a expresar en membrana, muchas de ellas con una capacidad inmunogénica. No se tiene, digamos, hasta el momento una cuantificación de cuál es el porcentaje, digamos, efectivo de esta inmunogenicidad. Hay muchas proteínas que realmente se expresan y no generan inmunogenicidad. Y ese es el área de desarrollo que les menciono como el TMB o Tumor Mutational Burden, que hace alusión al número de mutaciones por megabase. Pero lo que es claro es que estas inserciones y deleciones en los microsatélites cambian la lectura de los ribosomas y finalmente van a generar unas proteínas, como les menciono, con impacto inmunológico. Y acá quizás es en lo que hemos hablado previamente con el mayor grado de especificidad. Acá ustedes se encuentran, acá les muestro las proteínas de reparación con sus complejos. Ellas trabajan en pares. La MLH1 se aparea con la PMS2, MS2 con MSH6. Por eso, habitualmente, la pérdida de una condiciona la pérdida de la segunda. No, aunque este apareamiento o este dúo de proteínas trabajan siempre juntas, el MSH2 no es exclusivo con el MSH6, y acá está el ejemplo claro, como les mostraba, MSH3, que son otras proteínas que cumplen la misma función, pero de alguna manera, como pueden ser reemplazadas con otra proteína que se puede encontrar presentes, digamos que su pérdida puede no verse reflejada en un error en la transcripción finalmente. Entonces, las proteínas de reparación de los errores de apareamiento están a cargo de reparar estos errores, y la pérdida germinal o somática de estas proteínas van a generar lo que conocemos como inestabilidad microsatelital, que es la manifestación de trastornos en este complejo de corrección o el MMR. ¿Cómo se identifican? Entonces, actualmente tenemos 3 técnicas, cada una pues obviamente más profunda. La primera técnica es inmunohistoquímica, la segunda reacción en cadena de la polimerasa, y la última pues el secuenciamiento de siguiente generación. Creo que lo que los estudios han encontrado o han usado, ha sido por acceso y por costo, lo más frecuente es inmunohistoquímica. Tiene una correlación cuando los datos son claros de casi el 95%. Sin embargo, hay un porcentaje en los que se puede generar duda, y ahí es donde ellos dicen uno se puede apoyar en la reacción en cadena de la polimerasa para poder definir si realmente hay una ausencia de la proteína.
Y por último, existe el secuenciamiento, digamos, de zonas más grandes, de los que son más completos, que se llaman el NGS. Estos NGS, más que aumentar la profundidad en el diagnóstico o en la confirmación, más allá de lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa específica, realmente la importancia y la recomendación es que nos da información adicional. ¿Y cuál es específicamente esta información adicional? Que les digo, la cantidad de carga mutacional o el TMB. En la tabla de abajo vemos cómo sería quizás la lectura que nos dan actualmente, que nos sugiera una alta probabilidad de inestabilidad microsatelital y trabaja en pares como les mencionaba. Cuando se realiza la inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica nos muestra una ausencia de MLH1 y EPMS2, realmente hay una concordancia mayor del 95% con pérdida específica de estas proteínas. Probablemente MLH1, ya que la pérdida de la expresión de este gen lleva a una proteólisis del gen compañero, en este caso el PMS2. Y ahí ustedes ven las combinaciones, MSH2 con MSH6, entonces cuando se encuentra la pérdida de ambas proteínas, realmente son altamente sugestivas de inestabilidad microsatelital y se podría determinar que con inmunohistoquímica es una prueba suficiente para decir que el paciente, o pues que la muestra de patología del paciente es altamente sugestiva de inestabilidad microsatelital y en consecuencia de trastornos del complejo de reparación. Sin embargo, en muchos casos también encontramos que son pérdidas aisladas, o sea, no estos pares de proteínas que hemos mencionado, sino solamente MSH2 o MSH6 o PMS2. Y ahí es donde las guías sugieren que se haga una PCR. En el tercer caso, que es si tienes MLH1 o alguna de las otras proteínas aisladas, también podrías entrar en profundidad haciendo un NGS para buscar mayor información. ¿Qué implicaciones, luego de entender el contexto epidemiológico del cáncer de colon para nosotros y la inestabilidad microsatelital, entremos un poco en la enfermedad, o sea, en qué se difiere la enfermedad cuando se ha encontrado estas características? Entonces, como les mencioné al principio, el cáncer de colon no es solo una enfermedad, tiene diferentes patrones moleculares con diferentes comportamientos biológicos y obviamente esto tiene implicaciones en tratamiento, pronóstico e inclusive en lo que actualmente también de manera paralela hacemos en oncología, que es la parte de consejería genética. A veces ciertos hallazgos nos sugieren que nuestros pacientes pues, y sus familias deben ser involucradas en estudios moleculares para evaluar ya riesgos familiares. Este es un ejemplo publicado este año, en 2022, donde por medio de secuenciación por un NGS, dividiendo los tumores entre los que tienen inestabilidad microsatelital y los que no, es claro evaluar que hay diferentes patrones de expresión génica. En cáncer de colon es un pecado no hablar del APC, ya que es de las primeras mutaciones que se describieron y quizá el camino que siguen un porcentaje importante de los pacientes, pero si ven el impacto de este gen o trastornos en APC llegan hasta un 50% cuando hay inestabilidad microsatelital, sin embargo es la mutación más frecuente cuando hay estabilidad. Entonces comenzamos a definir por medios moleculares dos enfermedades diferentes. Nosotros seguimos apoyándonos y esta es un área que quizás puede generar discusión, es si realmente existe, es un cáncer de colon derecho, un cáncer de colon izquierdo. Damos la información porque así sabemos que el comportamiento biológico es diferente, pero sin duda no son excluyentes. O sea, encontramos tumores con trastorno con inestabilidad microsatelital más frecuentemente al lado derecho que al lado izquierdo, pero pues no los hace excluyentes. Esta simplemente es una gráfica para recordarles todo lo que hemos avanzado o de qué forma veíamos nosotros la progresión, intentando explicar cómo desde una mucosa colónica normal llegábamos a un cáncer de colon y lo que les mencionaba anteriormente, el gen del APC nos habla de interpreta como un cambio temprano, donde la mucosa colónica normal realmente hace cambios a lo que describimos como adenomas,
Posteriormente comienzan las mutaciones en KRAS y por último, el KRAS pues le da un crecimiento no controlado y por último una pérdida ya de P53, llega a la transformación de adenoma a cáncer de colon. Esta descripción de estos 3 pasos les estoy hablando de lo que quizás entendíamos como progresión molecular en cáncer de colon hace unos 15 años. Actualmente no se descarta completamente, pero sabemos que no son el único proceso. Es más, que esto quizás corresponda a algún punto entre el 20 al 30% de los procesos moleculares que pasan actualmente, porque como les muestro en la gráfica, existen otro tipo de eventos tempranos sin que necesariamente tenga que haber una mutación en APC, sino pueden ser mutaciones tempranas en KRAS que van a generar diferentes fenotipos en cáncer de colon y pues un poco todos estos comportamientos biológicos que hemos hablado previamente. ¿Qué características tienen para el colon la inestabilidad microsatelital? Entonces, la inestabilidad microsatelital hace parte del síndrome de Lynch, realmente en un porcentaje pequeño de pacientes, del 8 al 5%. Cuando uno mira las series retrospectivas, porque la mayoría de muchos estudios de cáncer de colon, cuando se realizaron o se realizó el reclutamiento, realmente no se evaluaba la inestabilidad microsatelital como parte fundamental para la toma de decisiones o para entender el comportamiento biológico. Entonces, muchas de estas descripciones son retrospectivas y cuando se mira estas series, más o menos el 15% de los pacientes tenían inestabilidad microsatelital. De este 15% de pacientes, habitualmente un 3% va a corresponder a síndrome de Lynch y entre un 10 a un 15% o el 12% que continúa, la mayoría son eventos esporádicos y la mayoría de estos no es por pérdida de las proteínas del complejo de reparación, sino básicamente por una hipermetilación del gen, en este caso en MLH1, y la hipermetilación, pues por definición, hace que el gen específicamente no se exprese. Entonces tiene unas implicaciones biológicas diferentes y por eso es que hablábamos de qué forma se puede confirmar o se puede uno direccionar en el acercamiento desde la patología para decir que los pacientes tienen o no inestabilidad microsatelital. Como características biológicas, los tumores son más proximales, realmente pues se encuentran más al lado derecho, como lo habíamos dicho. Se encuentra un mayor infiltrado linfocítico, probablemente consecuencia de una mayor expresión de proteínas que van a generar inmunogenicidad, digamos, acorde a lo que estamos hablando. Pero también hay una característica importante, es que generalmente los patrones de diferenciación son tumores pobremente diferenciados. ¿A qué me refiero? O mucinosos o de células en anillo van a tener alguna prevalencia con inestabilidad microsatelital y acá se nos comienzan a mezclar las cosas porque como sabemos la parte de tumores mucinosos o la parte de presentación de patología cuando nos dicen en células en anillo de sello sabemos que son tumores más agresivos. ¿Qué más tenemos que tener presente cuando encontramos que hay inestabilidad microsatelital en un paciente con cáncer de colon? Para estadios tempranos, ya eso hace referencia a este estudio, Daniel Sanger de Mayo Clinics, de manera retrospectiva, toma unos pacientes con cáncer de colon en estadios muy tempranos, estadios 2, algunos pacientes de bajo riesgo, estadio 3, que habían sido, digamos, en su momento randomizados a recibir tratamiento adyuvante con 5-FU o no. La gráfica de la izquierda, ustedes van a ver, bueno, perdón, es mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, la gráfica de la derecha, ustedes van a ver que los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital o tienen un déficit en el complejo de reparación, cuando estos pacientes no reciben tratamiento, les va algo mejor, me refiero a esta gráfica, perdón, les va algo mejor que los pacientes que tienen el complejo de reparación, digámoslo, funcional normal. Entonces, si uno no toca a estos pacientes, no les da tratamiento con quimioterapia, probablemente a los pacientes
les va a ir mejor, y esto genera la primera hipótesis, es que los pacientes en estadios tempranos con inestabilidad microsatelital pueden tener un mejor pronóstico. Sin embargo, acá hay algo que ellos mencionan en el artículo, y es que cuando se fueron a revisar el grupo de pacientes con inestabilidad microsatelital que se les había dado tratamiento, por el contrario, pues es un tratamiento monoterapia con 5-fluoracilo, estos pacientes les iba peor, por decirlo de alguna forma, que los pacientes no tratados. Y la siguiente gráfica lo que hace es comparar cómo le va a los pacientes que recibieron tratamiento con el sistema de reparación, digamos, trabajando normalmente, versus los pacientes que no recibieron tratamiento con un déficit en el sistema de reparación, y como ustedes ven, las gráficas se sobreponen. Entonces acá la conclusión, si la podemos llamar, es que el MSI es un buen factor pronóstico en pacientes con estadio temprano y que no se deben tratar con 5-fluoracilo, ya que contrario a lo que habitualmente pensamos, se puede volver un factor nocivo. Esto nos genera la segunda hipótesis en cáncer de colon, y es que si los pacientes, acá hablamos de pacientes de bajo riesgo, si pacientes de cáncer de colon de alto riesgo, estadio 2 o estadio 3, realmente requieran que se les adicione oxaliplatino como parte de la terapia adicional al 5-fluoracilo, es una hipótesis. Creo que cuando se ha trabajado esto en los grupos de expertos, es la recomendación, y pues varios hemos tratado pacientes con inestabilidad microsatelital en el contexto de cáncer de colon y recto avanzado con quimioterapia, y sabemos que la respuesta es favorable. Esta es una pregunta más académica, y es por qué el 5-fluoracilo realmente no genera toxicidad en estos pacientes, y es una plataforma difícil. Ahí yo les cuento cuáles son los mecanismos de acción del 5-fluoracilo, pero en modelo biológico lo que se puede decir es que cuando uno inactiva la proteína, alguna de estas proteínas, principalmente MLH1, que como les dije trabaja en complejo con el MSH6, realmente la rata de crecimiento celular no se ve afectada, es decir, la citotoxicidad que debería generarnos el 5-fluoracilo una vez se incorpora al ADN no se ve reflejada, y la tasa celular no se interviene. Por el contrario, cuando estas dos proteínas se encuentran presentes, es decir, el complejo de reparación funciona adecuadamente, el mecanismo de citotoxicidad vemos que lo activa y la tasa de crecimiento celular disminuye. De ahí se genera la hipótesis que el complejo de proteínas MSH2 con MSH6 hace parte del reconocimiento al 5FU que ha sido pues integrado al ADN, y de esa manera manda la respuesta, o sea, genera la apoptosis para inducir citotoxicidad. Entonces, esta es como la explicación biológica de por qué la base en los tratamientos a base de fluoropirimidinas como monoterapia, pues no serían efectivos en pacientes con cáncer de colon estadios temprano. Y acá viene la contraparte y uno de los dilemas biológicos, y es nuevamente en estudios retrospectivos. Acá se toman una serie muy grande, un pool de casi 2.900 pacientes, donde se busca de manera retrospectiva, venga, cuántos pacientes tenían mutación en BRAF y cuántos pacientes tenían trastorno, o sea, tenían inestabilidad microsatelital alta, o por definición un defecto en el complejo de reparación. Y acá encontramos que las cifras coinciden, o sea, de estos 2.900 pacientes, el 15% de los pacientes tenían algún trastorno en el complejo de reparación, y comenzamos a hacer los cruces para llamar la atención. Los pacientes, estos son todos pacientes con estadio metastásico, que tenían déficit del complejo de reparación, mismatch repair, con un BRAF que no esté mutado, para no hablar de otro tema que en algún momento abordaremos, que es el mal pronóstico pues, que le da el BRAF a estos tumores, cuando se compara con los tumores que son sin mutación de BRAF, pero que no tienen defecto en el complejo de reparación, el pronóstico es mejor.
Entonces, contrario a lo que veíamos en el estadio temprano, en estadios tardíos, déficit en el complejo de reparación le confiere peor pronóstico. Entonces, no es muy claro por qué en un estadio temprano de pronto el comportamiento biológico es algo más favorable que en estadios tardíos, pero pues acá la información la estamos tomando de manera retrospectiva, por lo cual puede haber muchos sesgos o lo estamos interpretando matemáticamente de manera errónea, y es que la curva se puede ver jalada por los pacientes que fueron tratados y como el tratamiento les genera una toxicidad, es menos, o sea, vemos es el daño que hizo el tratamiento y no el beneficio que les da específicamente el complejo de reparación. Y esta sería la última implicación en cáncer de colon, y es que los déficits en el complejo de reparación son un predictor de eficacia al uso de inmunoterapia versus quimioterapia en enfermedad metastásica. Y acá tenemos evidencia desde hace 2 años. En 2020 se hace la primera publicación con una actualización a junio de este año, que es el siguiente tema que vamos a tocar, y es específicamente el uso de inmunoterapia en pacientes con cáncer de colon avanzado versus quimioterapia que tienen un trastorno en el complejo de reparación. Entonces, como es importante en todas estas, es conocer desde dónde partimos nosotros para poder hacer una comparación y decir si las medidas son efectivas o no. Nosotros desde el punto de vista de la oncología, las medidas efectivas o el objetivo mayor de nuestros tratamientos, sobre todo en estadios avanzados, es que podamos decir que el tratamiento da sobrevida global. El segundo objetivo, digamos, de alguna manera relacionado con calidad de vida e indirectamente, en algunos casos con sobrevida, es el tiempo libre de progresión. Y acá tomé pacientes del estudio, el estudio FIRE3, que son todos sin mutaciones en KRAS, específicamente porque este quizás es el mejor escenario, porque todas las otras mutaciones, cuando se presentan en un escenario de KRAS no mutado, los tratamientos o las intervenciones son más efectivas. Entonces, digamos que ese es el motivo para escoger presentarles este estudio. La mediana en tiempo libre de progresión, con el mejor tratamiento disponible en ese momento, pues, que llamemos es la combinación de 5-fluoracilo, en este caso con irinotecan, más un monoclonal independiente que se llame cetuximab o bevacizumab, que para ese momento eran las 2 moléculas más usadas. También pues contamos con panitumumab, era esta, y ustedes ven que son muy equivalentes, pero este es el número que quiero que tengan presente. Cuando un paciente con enfermedad metastásica se trata en primera línea, la mediana en tiempo libre de progresión van a ser más o menos 10 meses, y uno cree que haciendo pues el impacto que tiene la segunda o tercera línea de tratamiento, estos pacientes probablemente tengan una mediana de sobrevida entre 25 a 30 meses. Ellos también hacen una diferenciación en lo que hablábamos del colon derecho y el colon izquierdo, donde por números el tipo de respuesta, tiempo libre de progresión y sobrevida global es algo mejor hacia las lesiones del colon izquierdo que sobre las del colon derecho. Entonces, acá básicamente la mediana de progresión está 7 meses versus 11, 9 meses versus 11, y la mediana de sobrevida, que quizás es algo más llamativo, 19 meses contra 38 o 23 meses contra 28, independiente de los dos. Como ustedes ven, el pronóstico de los tumores del lado izquierdo son algo mejores. Como esto es enfermedad metastásica, pues vamos a hebrando paso a paso para entender cuál va a ser realmente el desarrollo en el pronóstico de estos pacientes. Para hablar de cáncer metastásico traigo 2 estudios. Uno se llama el Keynote 177. El primer estudio es quizás, está aprobado, marca la pauta en las indicaciones de tratamiento en los consensos internacionales actuales y también en las autorizaciones a nivel local. Y básicamente lo que hizo, este es un estudio fase 3, cogió los pacientes que no habían recibido tratamiento con un diagnóstico nuevo de cáncer de colon metastásico, pero tenían que tener inestabilidad microsatelital alta,
estos pacientes se asignaron a la terapia convencional, que es el ejemplo que les mostré con el estudio al principio, acuérdense, 10 meses de tiempo libre de progresión y 30 meses de sobrevida global. Esto es quimioterapia con las implicaciones, pues, de toxicidad, básicamente, que podemos ver implicadas. Y la opción, o el brazo control y el brazo experimental, hablaba de pembrolizumab, que se daba a dosis de 200 miligramos cada 3 semanas por 35 ciclos, que es el equivalente a 2 años de tratamiento. ¿Qué pasó con estos pacientes? Esta es la publicación, nos dan la primera hacia 2020. Estas son las características de la población. Ustedes, lo que hablamos, muy similar a lo que les presenté al principio en Colombia. La mediana de edad era los 63 años. Es equivalente entre hombres y mujeres. El 100% de los pacientes tenía inestabilidad microsatelital, había representantes, pues, de varias partes del mundo. La mayoría de los tumores, pues, venían del lado derecho versus el izquierdo, que sabemos el pronóstico puede ser diferente, pero claramente la inestabilidad microsatelital se encuentra más presente en los tumores del lado derecho que del izquierdo. Entonces, pues, digamos que no es un sesgo, los grupos están balanceados y antes se esperaba que esta proporción no fuera homogénea. Algunos de ellos habían recibido tratamiento, pero solamente el 22% y en un contexto diferente de la enfermedad, y pues la mayoría eran metastásicos. Acá están las otras mutaciones que, como les mostré, llegan a ser relevantes en la toma de decisiones con pacientes con cáncer de colon. El primer informe nos lo dan en 2020, el primer análisis, y es, digamos, positivo ver cómo en tiempo libre de progresión los pacientes que habían recibido inmunoterapia tenían un beneficio que se mantenía al año, 2 años y al año 3, que es la última actualización que hay, que es la que les comento que fue en noviembre, en junio de este año. La diferencia en tiempo libre de progresión, el 55% de los pacientes estaba libre de enfermedad el primer año, sin mucha pérdida al año 2, del 55 al 48%. Si lo vemos en cifras, el 50% en el brazo de quimioterapia, 8 meses, algo similar al estudio que les mostré, versus 16 meses a los que estaban en inmunoterapia. Y en la última actualización, miren, el 42% siguen estando libres de enfermedad, de progresión de la enfermedad, al año 3 versus el 11% del brazo que había recibido quimioterapia. Entonces, este es un buen dato. Con esto se logró la aprobación tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, cuando hablamos de los datos de sobrevida, la gráfica sigue siendo bastante alentadora porque además los números son mejores a cualquier otro número que hayamos visto previamente en el contexto general de cáncer de colon metastásico. Entonces, ustedes ven acá, esta es la última actualización a 36 meses. Y acordémonos que los pacientes recibían tratamiento más o menos hasta un año antes. Y es que están vivos 61% de los pacientes en el grupo de pembrolizumab versus 50% de los pacientes del grupo de quimioterapia. Acá hay que hacer énfasis en que este no es un resultado estadísticamente significativo, pero es que el protocolo, por la información biológica que teníamos y por las características que hemos hablado previamente, permitía, pues era lo éticamente conveniente, que los pacientes, una vez progresaban a quimioterapia, pudieran ir a inmunoterapia. Y el 60% de los pacientes en quimioterapia precisamente hicieron este cambio. Entonces, esa es la explicación actual de por qué la sobrevida global no fue estadísticamente significativa, y es porque muchos pacientes del grupo, digamos, estándar pasó al grupo de tratamiento con inmunoterapia. Y me voy a volver una diapositiva para mostrarles una cosa que lo vamos a discutir también más adelante, y es esta parte de acá, los primeros 4 meses. Si uno mira detenidamente esta parte de la gráfica, realmente los que son, no llamemos detractores o algo críticos del uso de inmunoterapia sin quimioterapia en los pacientes con cáncer de colon son esos primeros 3 meses de la gráfica. Y aquí hace referencia que, como se ve rápidamente, hay un subgrupo de pacientes que estamos perdiendo en los 3 primeros meses. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, venga, ¿hay algo que se pueda optimizar? Porque esa pérdida de pacientes inicial en este estudio, en el 177, equivale al 29% de los pacientes.
Y se buscan explicaciones de cómo seleccionar mejor a los pacientes, o sea, ¿por qué este 29% de pacientes, que es uno de cada tres, realmente es un número alto, los perdimos en los primeros 3 meses? ¿Cómo podemos o identificarlos para llevarlos al grupo de quimioterapia, que aunque el patrón de toxicidad es algo diferente, pero podrían beneficiarse del tratamiento? Y acá hay algunas pistas en el forest plot. Pacientes mayores de 70 años podrían tener algo más de riesgo. Pacientes con un estado funcional, el ECOG-1, que pues no es que estén mal, pero puede tener algo. Es llamativo que los pacientes que tenían un KRAS mutado parece que pudieran estar metidos en este grupo de pacientes que quizás la presencia, el inicio de tratamiento con pembrolizumab no sean buenos, y obviamente los pacientes con colon izquierdo, que es la contraparte, ¿no? Sabemos que estos son más derecho, pero los otros se supone son de mejor pronóstico. Entonces esto lo que abre acá, hay dos factores, uno es del paciente, que es su estado funcional y su edad, y la otra que es la parte de la biología, que es la presencia de mutaciones en el gen RAS o la localización anatómica del tumor, que como les digo puede ser discutida, que nos pueden ayudar a localizar esos pacientes con inmunoterapia que de pronto deberíamos evitar, dado que la tasa de mortalidad o de progresión es más alta. Hay otras hipótesis que se generan y existen los falsos positivos si la herramienta que tomamos para tomar la conducta o para definir el paciente como inestable, que tiene inestabilidad microsatelital, es solo la inmunohistoquímica. Entonces ahí ellos hablan que realmente pueden ser que estos pacientes no tenían inestabilidad microsatelital, o sea, eran unos falsos positivos. Existe el grupo real, que son los pacientes primarios refractarios a inmunoterapia, y existe un grupo, porque acordémonos que los estudios pues se basan en resultados imogenológicos. Si en este grupo del 30%, del 29%, el impacto de los pseudoprogresores, que son cambios rápidos en las imágenes sin un impacto clínico, pues podrían estar dándonos esta imagen. Y esto básicamente el doctor Thierry André, cuando lo discute, pues lo pone como hipótesis para siguientes estudios, y obviamente de manera retrospectiva tendremos que mirar algunos otros patrones moleculares que se vayan objetivizando. Cuando uno mira de otros objetivos en este estudio, como la tasa de respuesta, sigue siendo superior en inmunoterapia. Si ustedes ven la respuesta completa, está sobre la tasa de respuesta, perdón, 45% en la actualización. La diferencia entre este número y este número es 2 años, el mes, del mes 2 a la última actualización. Tenemos un 45% de respuesta, con un 20% de respuestas, con un 13%, perdón, de respuestas completas en el tiempo. Es llamativo que en la actualización anterior, pues íbamos en el 11 y sale al 13 en un intervalo de año y medio. Entonces comenzamos a tener otros conceptos, como son los respondedores tardíos. Tenemos los hiperprogresores, pero también tenemos respondedores tardíos, y quizás esto nos va a modificar pues conductas con algunas intervenciones quirúrgicas de rescate. O sea, realmente esto lo que tenemos son hipótesis, pero me parece que todas las hipótesis generadas son favorables frente a lo que vemos con los pacientes. Y respecto al perfil de seguridad, quiero hacer énfasis en que pues ya conocemos los efectos de la quimioterapia, nuestros pacientes, la fatiga, la alopecia, las náuseas. El perfil de toxicidad del pembrolizumab, como lo conocemos de los estudios de pulmón o de melanoma, está más direccionado con problemas autoinmunes, específicamente hipotiroidismo, problemas del colon, colitis, neumonitis o hepatitis. Pero cuando ustedes ven las cifras acá, aunque claramente los eventos adversos pueden llegar a presentarse 1 en cada 3 pacientes, estos eventos adversos inmunológicos, los que tengo subrayados son los eventos grado 3, o sea, que requirieron una intervención, bien sea hospitalaria o farmacológica importante, y vemos que quizás el más llamativo de todos, en este caso particular, es un 3% para hepatitis y colitis, o sea, eventos gastrointestinales, algo en estadio 3. El evento inmunológico más frecuente, o sea, en grado 3, perdón, el evento inmunológico más frecuente, como todos los otros estudios, viene con el 12% con los pacientes que hacen hipotiroidismo. Y estos eventos, pues, son mucho menores, tanto en total como en grado 3, en el brazo de control de la quimioterapia. Las siguientes 2 diapositivas es básicamente para mostrarles pues el perfil de toxicidad que habitualmente conocemos en los pacientes con quimioterapia.
que son la diarrea, la fatiga. Si ustedes ven arriba, la tasa de eventos grado 3 puede llegar a ser 78% con quimioterapia versus 56% cuando se toman todos estos eventos, la fatiga, la anemia, los trastornos gastrointestinales, y pues la lista sigue siendo más larga y simplemente subrayé los que podían estar indirectamente relacionados con eventos inmunes, pero son, digamos, de alguna manera, perfiles de toxicidad que ya conocemos, o sea, podemos prepararnos y podemos informar al paciente que se pueden presentar y de alguna manera sabemos cómo intervenirlo de manera temprana. El segundo estudio que les quiero contar es el CheckMate 142. Este estudio tiene menos fuerza por dos razones. Primero, este no es un estudio comparativo, o sea, realmente fueron 3 brazos. La mayoría del estudio se diseñó para pacientes en segunda línea. Y tercero, existe un brazo pequeñito para pacientes en primera línea con un número muy pequeño, y por eso las implicaciones, o sea, los resultados de este estudio, aunque son bastante interesantes, como se los mostraré, pues no tienen el impacto hoy tan fuerte como podemos hablar del 177. Entonces, este estudio simplemente, como les digo, 3 brazos sin comparar, pacientes que tenían inestabilidad microsatelital, pacientes con cáncer de colon metastásico, en la cohorte 3 sin terapia, es la que vamos a hacer un poquito de énfasis para entender la primera línea, pero en las gráficas se van reportando los 3 brazos del estudio. Esta es la actualización, algo mayor, la anterior la teníamos a 36 meses, acabamos a 5 años de tratamiento, el CheckMate 142, publicado ahorita en Abstract en Annals of Oncology, también en el mes de junio. Cuando ustedes miren, quiero que hagamos especial énfasis en el grupo 3, que aunque son muy poquitos pacientes, como les digo, 45, veamos, la tasa de respuesta está más o menos 32 pacientes de 41, esto da 71% de respuesta, que no es para nada negativo en el contexto pues, de estos pacientes, algo más alto que la anterior, y acordémonos que acá es dupleta. La mediana, 13 meses, pero no se ha alcanzado en los otros grupos, o sea, el tiempo libre de progresión. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que iniciaron este tratamiento luego de 5 años, no hemos llegado al 50% que recaigan. A los 48 meses, íbamos en el 51, con una mediana de sobrevida que este grupo, que es una segunda línea, perdón, la tienen 44 meses. Qué pena que se haga énfasis en eso. Acuérdense que partimos de más o menos 30 meses en enfermedad metastásica. Acá estamos esperando los datos. A los 48 meses, el 72% del grupo en primera línea continuaba con vida. Entonces, pues son cifras bastante alentadoras. Que pues, por lo que hablábamos de los que son rápido progresores, también se hace una medición en ese contexto y tenemos que son el 18%, algo inferior al grupo anterior del 177, pero pues son dos grupos, digamos, de pacientes diferentes. Acá en la gráfica de sobrevida con un seguimiento a 5 años, ustedes ven los 3 brazos. Quiero que le hagan quiero hacer énfasis en el grupo a los 48 meses de la primera línea, donde el 72% de los pacientes continuaba con vida luego de pues, 4 años de tratamiento, y las segundas líneas pues van al lado, segunda línea Nivo-IPI, y acá es una segunda línea ya no en combinación. Como les dije, no hay comparador, son números pequeños, tenemos que esperar en parte el seguimiento, pero no solo de este estudio, sino pues este estudio dio pie, y cuando ustedes entran a la base de estudios clínicos del gobierno de los Estados Unidos, afortunadamente hay quizás unos 20 a 35 estudios clínicos, todos en este escenario, dispuestos a responder en mayor o menor grado estas respuestas. Tomando en cuenta esta información, quizás cambie un poquitico la plantilla sobre el tratamiento, y en primera línea, en pacientes con inestabilidad microsatelital, se abre la puerta de retirar la quimioterapia y poner inmunoterapia. Una de las preguntas que se tendrán que discutir es si la inmunoterapia es un solo medicamento, un anti-PL1, o una terapia combinada con anti-PL1 y un CTLA4. Esa pregunta o esa respuesta, perdón, no la tenemos aún, pero creo que cambia en algo
forma en que se enfoca el paciente en primera línea en cáncer de colon metastásico. Este estudio vendrá en curso, esperemos, y es específicamente el CheckMate 8HW, que nos va a comparar ipi-nivo, que es la dupleta, versus nivolumab versus quimioterapia. 3 brazos, esperemos. Ya para terminar, saliéndonos del escenario de los estudios, llamémoslos fase 2 o los estudios fase 3, vienen estudios que son explorando indicaciones, pero con resultados bastante prometedores. Y en este caso les voy a mostrar 2 estudios presentados en el contexto de neoayudante y en 2 situaciones clínicas diferentes. Entonces, ¿cuál es el punto de dar terapia neoayudante? Que hay pacientes que se nos complican en el posoperatorio y no podemos iniciar tratamiento inmediatamente. Entonces, dar tratamiento antes de la cirugía puede ser una buena opción. Lo otro es disminuir el tamaño y permitir una mejor cirugía. Tercero, evaluar la sensibilidad al tratamiento que puede funcionar. Pero como no todo es positivo, existe una posibilidad de riesgo de sobretratamiento, que no es entre un 27 y un 33%, y son pacientes que si ustedes los llevaran a cirugía de entrada, probablemente no tendrían que darles nada más. Entonces, este es como el argumento en contra para que esto se plantee como una terapia estándar. Estos 2 estudios son números pequeños de pacientes, pero el importante presentado en ESMO, quizás que marca la pauta, es el estudio NICHE, combinación de nivolumab con ipilimumab. Estos son un grupo pequeñito de pacientes, son 21 pacientes, pero de esos 21 pacientes, el 100% representa una respuesta patológica, que también es llamativo de este grupo, que era un tratamiento muy cortico, o sea, eran como 6 semanas de tratamiento, o sea, con una intervención muy cortica se logran respuestas patológicas en el 100% de los pacientes. Lo más relevante que de este 100% de pacientes, que como les digo eran solo 21, 19 pacientes tienen respuesta patológica mayor. ¿Eso a qué se refiere? A desaparición de más de un 90% del tumor con una intervención muy corta. Entonces, no son datos, acá no vamos a entrar en beneficios o no beneficios, porque realmente son estudios exploratorios, pero que nos abren las esperanzas para tratamientos diferentes y en momentos diferentes. Este es otro estudio, llamémoslo de neoadyuvancia, pero también va con pacientes, estos ya no son pacientes que se podían operar, estos son pacientes que por la extensión de la enfermedad tenían un componente ganglionar o un componente ganglionar o compromiso de órganos vecinos y no podían ser llevados a cirugía. Entonces acá no era un tratamiento de 6 semanas, sino era un tratamiento de pembrolizumab cada 3 semanas por 8 ciclos, o sea, era full ciclo de quimioterapia. El número de pacientes también es pequeño, son 59. Nos muestran qué ha pasado solamente de estos 59 pacientes en un punto del tiempo, y de estos han sido posible llevar a cirugía solo a 8 pacientes. Sin embargo, de estos 8 pacientes, 4 tenían respuesta patológica completa y los otros 3 también una respuesta patológica casi completa, o sea, mayor del 90, lo cual da un 88% de efectividad en un subgrupo de pacientes que no eran quirúrgicas. Esto nos dice algo, hombre, hay muchas preguntas en neoadyuvancia, pero es un escenario prometedor. ¿Cuál va a ser el mejor agente? No sabemos. Monoterapia o en combo, no sabemos. ¿Cuál es el tiempo preoperatorio o paraoperatorio? Si hacemos 6 semanas, 2 meses, no lo sabemos. Si estos pacientes que hicieron respuesta patológica completa van a requerir algo en el posoperatorio, no lo sabemos. Y abre otra puerta que ya la estamos viendo en cáncer de recto específicamente, pero recordemos que acá es para cáncer de colon, que no lo hemos explorado, y es si estos pacientes bajo ciertas mediciones van a entrar en esa terapia de watch and wait, observar y esperar, retirando la cirugía. Entonces, nuevamente, un escenario de muchas preguntas, pero con un contexto diferente, porque acordémonos que esta intención de tratamiento es una intención curativa. Para terminar, tenemos que la inestabilidad microsatelital en cáncer de colon, aunque viene construyéndose, como les mostré, desde los 90, aunque tenemos datos desde 2010 y ya tenemos estudios fase 3 que nos muestran resultados prometedores, todavía considero que es un área que está en construcción. Sin duda es una característica biológica diferencial en una neoplasia colorectal y tiene implicaciones a todo nivel: comportamiento clínico, pronóstico, tratamiento. Creo que las directrices para su identificación en patología son claras, como lo hablamos en las guías de ESMO.
La evidencia sugiere que la terapia anti-PD1 impacta sin duda el curso clínico de la enfermedad en estos pacientes y el perfil de toxicidad lo conocemos. Entonces, no hay datos nuevos en cuanto a toxicidad. ¿Qué tenemos de incertidumbre? Realmente lo que les decía, no sé si es la interpretación, pero tenemos esta incertidumbre biológica de por qué en un estadio temprano puede llegar a ser diferente a un estadio tardío. Creo que necesitamos mirar en estudios prospectivos y no retrospectivos para poder ser objetivos en nuestra apreciación. Vamos a usar dos moléculas o vamos a usar solo una. Esperemos los resultados del CheckMate 8HW. Hay varios estudios que van a permitir encontrar cuál va a ser el mejor escenario para nuestros pacientes, si lo hacemos de neoadyuvancia, adyuvancia o enfermedad avanzada. Por último, en lo posible, tenemos que trabajar para desarrollar las herramientas necesarias para decir, estos pacientes, bien sea el 18 o el 30% que perdemos en los primeros 3 meses o que nos progresan rápidamente, ¿de qué manera podemos identificarlos? Si tenemos que manejarlos más con quimioterapia, más con inmunoterapia, hacer dupletas, o sea, debemos desarrollar estas herramientas y pues como lo sabemos en toda el área de inmunoterapia, aún hay mucha incertidumbre, pero cada vez estamos más cerca, cada vez tenemos mejores respuestas, pero al mismo tiempo pues se nos van ampliando el número de dudas. Básicamente esto era lo que les quería contar. Espero no haberlo hecho demasiado complicado. Cualquier pregunta, ahí está mi correo y muchas gracias nuevamente.